Hola, voy a dedicar este apartado 2.7 a explicar problemas de dinámica en los que aparece la fuerza centrípeta. Hablaré en este vídeo de cómo se resuelven y pondré varios ejemplos. En el resto de vídeos de este apartado resolveré diferentes problemas. Un caso interesante de aplicación de la segunda ley de Newton lo constituye el movimiento de un cuerpo con una trayectoria circular. En este caso, aunque el módulo de su velocidad no cambie, tiene aceleración. Imaginar un coche en una plaza circular desplazándose a 40 km por hora. Aunque esa sea siempre su velocidad, tiene aceleración, ya que la dirección de su velocidad está cambiando constantemente. No cambia el módulo de la velocidad, siempre se mueve a 40 km por hora, pero sí cambia la dirección de la velocidad. A esa aceleración relacionada con el cambio de dirección de la velocidad la llamamos aceleración normal o aceleración centrípeta, y será la protagonista de este vídeo. Para todo lo relacionado con el movimiento circular, os recomiendo que veáis el vídeo del apartado 1.7, movimiento circular. Vamos a recordar algunas de las cosas que dijimos allí. Lo más importante es que en un movimiento circular la aceleración tiene dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración normal o centrípeta. La aceleración tangencial está relacionada con la variación del módulo de la velocidad y es siempre tangente, como su nombre indica, a la curva. La aceleración normal o centrípeta está relacionada, como hemos dicho, con la variación de la dirección de la velocidad y apunta siempre hacia el centro de la circunferencia. La aceleración centrípeta se relaciona con la llamada fuerza centrípeta. Esta es una fuerza que aparece en movimientos curvilíneos en los que hay aceleración normal o centrípeta y está dirigida hacia el centro de la curva. El valor de la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esta aceleración es velocidad al cuadrado partido radio, de manera que la fuerza centrípeta será igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio, tal y como tenéis en pantalla. Podemos expresar el valor de la aceleración y la fuerza centrípeta en función del periodo. En un movimiento circular, el periodo es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. Si partimos de la expresión velocidad igual a espacio partido tiempo, en un movimiento circular una vuelta completa es igual a 2πr, es decir, la longitud de la circunferencia, y el tiempo en dar esa vuelta, en recorrer la longitud de la circunferencia, es lo que llamamos periodo. De manera que velocidad es igual a 2πr partido periodo. Vamos ahora a la expresión para la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad al cuadrado partido por el radio. Y vamos a cambiar la velocidad por la expresión que acabamos de obtener en función del periodo. Elevamos al cuadrado 2πr partido el periodo, ordenamos la fracción que se nos queda y obtenemos que la aceleración centrípeta es igual a 4π cuadrado por r partido el periodo al cuadrado. Y ahí a la derecha tenéis la expresión para la aceleración y la fuerza centrípeta expresadas en función del periodo. Más importante que memorizar estas fórmulas es saber cómo se obtienen. Como acabáis de ver, el proceso es bastante sencillo. Bueno, vamos a ver ahora en qué tipo de problema suele aparecer la fuerza centrípeta. Ya hemos dicho que en problemas en los que un cuerpo describe una trayectoria curva, normalmente una circunferencia, pero vamos a ser más concretos. Empezamos con dos ejemplos muy comunes. Cuando tenemos un objeto unido a una cuerda y lo hacemos girar bien en un plano horizontal, como la figura de la izquierda, o bien en un plano vertical, como la figura de la derecha. Después veremos cómo se resuelven estos problemas, ahora solamente estoy presentándolos. Otro tipo de problema muy común es el llamado péndulo cónico. Un cuerpo sujeto a una cuerda describe una circunferencia en un plano horizontal, formando la cuerda un cierto ángulo alfa con la vertical. También son comunes los problemas relacionados con la ley de gravitación de Newton en los que un cuerpo gira alrededor de otro, la Tierra alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra o un satélite artificial alrededor de nuestro planeta. Aunque este tipo de problemas pertenecen a otro tema, concretamente al tema de gravitación, que veremos más adelante, sí presentaré aquí algún que otro ejemplo. También son muy comunes los problemas de vehículos tomando una curva. La curva puede ser plana, es decir, completamente horizontal, como tenéis en la figura de la izquierda, o puede tener lo que se llama peralte, es decir, cierta inclinación,
que facilita la estabilidad del vehículo, haciendo que sea más difícil que derrape al tomar la curva. Tenéis un ejemplo en la figura de la derecha. Bien, una vez que hemos visto algunos ejemplos de problemas con fuerza centrípeta, vamos a ver ahora los pasos a seguir para resolver cualquiera de estos problemas. Cada ejemplo tendrá su particularidad y eso lo veremos cuando resolvamos problemas concretos, pero en general los pasos a seguir son los mismos. Vamos con ellos. En primer lugar, dibujamos todas las fuerzas que intervienen, todas menos la fuerza centrípeta, porque la fuerza centrípeta no es una fuerza como el peso o el rozamiento. Fuerza centrípeta es el nombre que nosotros le damos a la resultante de todas las fuerzas que apuntan hacia el centro de la curva. Repito, resultante de todas las fuerzas que apuntan hacia el centro de la curva. Ya veréis cómo todo esto queda claro en cuanto veamos un par de ejemplos. Seguimos. El siguiente paso es dibujar unos ejes de coordenadas centrados en el cuerpo que se mueve. Un eje estará dirigido hacia el centro de la circunferencia. Siempre habrá un eje, esto es muy importante, dirigido hacia el centro de la circunferencia. Y el otro será perpendicular al primero. Y por último, igualamos la suma de todas las fuerzas en la dirección radial, es decir, en la línea que pasa por el centro de la curva y el cuerpo, la igualamos, decía, a la fuerza centrípeta. Repito lo que he dicho antes. Fuerza centrípeta es el nombre que le damos a la resultante de todas las fuerzas que apuntan hacia el centro de la curva. Bueno, todo esto es muy teórico y puede quedar un poco en el aire, así que vamos a ver varios ejemplos y ya veréis cómo a partir de ahora los problemas de fuerza centrípeta ya no tendrán ningún misterio para vosotros. Empezamos con el primer ejemplo. En él tenemos un cuerpo unido a una cuerda y que está girando en un plano horizontal. Nos fijamos en el cuerpo que gira. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre él. La tensión de la cuerda apuntando hacia el centro de la circunferencia. El peso hacia abajo. La normal hacia arriba. Ya no hay más fuerzas actuando sobre el cuerpo. La fuerza centrípeta, como os he dicho antes, no se dibuja. Si dibujamos los ejes de coordenadas, uno de ellos, el eje X, apuntará hacia el centro de la circunferencia y el otro, el eje Y, apuntará hacia arriba. Con todo esto ya podemos escribir nuestras ecuaciones. Escribimos todas las fuerzas que aparecen en el eje X, que recordemos que se corresponden con la dirección radial, y en lugar de igualarlo a masa por aceleración, lo igualamos a la fuerza centrípeta, que es lo mismo que igualarlo a masa por aceleración centrípeta. En este caso, la única fuerza en la dirección radial es la tensión, por lo que tendremos que la tensión será igual a la fuerza centrípeta. En el eje Y poco cambia con respecto a problemas anteriores. Normal menos peso igual a 0. Ya tenemos nuestras ecuaciones y con ellas seremos capaces de responder a cualquier cosa que nos pida el problema. Vamos a por el segundo ejemplo. En este caso tenemos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. En este caso, la única fuerza que interviene sobre la Tierra es la atracción gravitatoria, que es una fuerza que apunta hacia el Sol, y cuyo valor viene dado por la ley de gravitación universal de Newton, que dice que la fuerza gravitatoria es igual a la constante de gravitación, G mayúscula, por el producto de las masas, partido por la distancia que las separa al cuadrado. Puesto que es la única fuerza que interviene y además está en la dirección radial, para resolver este tipo de problemas tendremos que hacer fuerza gravitatoria igual a fuerza centrípeta. En vídeos posteriores resolveré algún problema de este tipo y ya veréis qué fáciles son. Un tercer ejemplo es en el que tenemos un cuerpo unido a una cuerda y lo hacemos girar en un plano vertical. Vamos a dibujar las fuerzas en el punto más alto y en el punto más bajo. En el punto más alto, tanto el peso como la tensión apuntan hacia abajo, hacia el centro de la circunferencia. Por eso en ese punto tendremos peso más tensión igual a la fuerza centrípeta. En el punto más bajo, la tensión apunta hacia arriba, hacia el centro de la circunferencia, pero el peso sigue apuntando hacia abajo. Por eso tendremos tensión menos peso igual a fuerza centrípeta. También resolveré algún ejemplo de este tipo en vídeos posteriores. Vamos con el péndulo cónico y empezamos dibujando las fuerzas que intervienen. Tenemos por una parte el peso que apunta hacia abajo y por otra la tensión que está dirigida en la dirección de la cuerda. Nuestro eje X debe apuntar hacia el centro de la circunferencia y el eje Y apuntará hacia arriba. Esto nos obliga a descomponer la tensión en tensión X, que apunta hacia el centro de la circunferencia, y tensión Y, que apunta hacia arriba.
Con esto ya podemos escribir las ecuaciones. En el eje X tenemos la única fuerza en ese eje, que es la tensión X, y esa fuerza la igualamos a la fuerza centrípeta. Y en el eje Y tendremos tensión Y menos peso igual a 0. Podemos descomponer la tensión X en tensión por el seno del ángulo y la tensión Y en tensión por el coseno del ángulo. De esta manera nuestras ecuaciones quedan más desarrolladas. Resolveré en vídeos posteriores varios problemas de péndulos cónicos. Vamos ahora con un ejemplo de curva sin peralte. Dibujamos las fuerzas que intervienen. La fuerza de rozamiento apunta hacia el centro de la curva. El que no vea esto, que se imagine que va en un coche tomando una curva y que de repente la carretera se convierta en una pista de hielo. ¿El coche seguirá tomando la curva o saldrá despedido hacia afuera de la carretera? Ocurrirá esto último, porque al no haber rozamiento desaparece la fuerza que realmente mantiene al coche en la curva. Al no haber rozamiento, la tendencia natural del coche será seguir en línea recta. Por eso el rozamiento es la fuerza que apunta hacia el centro de la curva y por eso la igualamos con la fuerza centrípeta. Fijaros que si la velocidad es muy grande, la fuerza centrípeta será también muy grande y obligará al rozamiento a ser muy grande para mantener el coche en la curva. De manera que si tomamos la curva con una velocidad excesiva, una velocidad muy alta, el rozamiento no será capaz de compensarla y el coche seguirá en línea recta y no podrá trazar la curva. Bueno, en el eje Y tendremos lo de siempre, normal menos peso igual a 0. Y por último vamos a ver un ejemplo de curva con peralte y en la que no hay rozamiento. Dibujamos las fuerzas, el peso hacia abajo y la normal perpendicular al plano de la curva. Nuestro eje X debe apuntar hacia el centro de la curva, como en los ejemplos anteriores. De ahí que, aunque esto parezca un plano inclinado, los ejes se eligen de manera diferente. Y lo que se descompone no es el peso, sino la normal. Repito, esto se debe a que en este tipo de problemas el eje X lo trazamos siempre hacia el centro de la curva. Descomponemos entonces la normal en normal X y normal Y. Y escribimos nuestras ecuaciones. A lo largo del eje X solo tenemos la normal X, de manera que normal X será igual a la fuerza centrípeta. En el eje Y tendremos normal Y menos peso igual a 0. Si queréis podemos expresar normal X como normal por el seno del ángulo y normal Y como normal por el coseno del ángulo. Y ya estaríamos preparados para resolver cualquier problema de curva con peralte. En vídeos posteriores resolveré varios problemas de curvas con y sin peralte. Bueno, y esto es todo. Os dejo con las figuras y ecuaciones de los diferentes ejemplos que hemos visto. Podéis hacer una foto o captura de pantalla para tenerlas a modo de resumen, pero recordad que lo más importante no son las fórmulas que tenéis en pantalla, sino cómo obtenerlas. Espero que eso os haya quedado claro en este vídeo. Y si todavía tenéis dudas, en los siguientes vídeos resolveré problemas concretos para afianzar lo que hemos visto aquí. Un saludo y hasta pronto.